Hola hermanos, hermanas, bienvenidos. Estamos estudiando nuevamente el libro de Apocalipsis. Ahora estamos en el capítulo número 11. El número 11 en la Biblia significa desorden, desorden. Y a continuación pues vamos a ver mucho desorden porque aquí en este libro de Apocalipsis 11 vamos a estudiar cuando Satanás esté aquí en la tierra reinando, el desorden que va a haber. Entonces el Señor nos está manifestando las cosas que tienen que suceder justo antes de su venida. Primero va a venir el anticristo, que es Satanás. Les recuerdo también que Juan fue llevado en espíritu al día del Señor, que es el milenio. El milenio son los 1000 años de reino del Señor aquí en la tierra. Y ese reino comenzará el día que el Señor regrese aquí por segunda vez. Desde ahí comenzará el milenio o los 1000 años. En el capítulo 9 aprendimos en la quinta trompeta, que es una trompeta de enseñanza, y nos reveló cuánto tiempo va a durar el reino de Satanás aquí en la tierra, 5 meses. O sea, el diablo tendrá poco tiempo, como dice Apocalipsis 12. Va a tener poco tiempo, pero va a tener mucha ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y va a querer perder las almas que él más pueda, con engaño. ¿Te dejarás engañar? Claro que no. Si estás sellado con el sello de Dios, el diablo no podrá engañarte, porque sabes que el diablo vendrá primero a hacerse pasar por Cristo, y tú no le vas a creer. Bueno, el capítulo 10 nos reveló los 7 truenos. ¿Y qué causan los truenos? Un rayo. Cuando cae un rayo, ahí se oye el trueno. Entonces los 7 truenos básicamente nos están diciendo que tenemos que estar preparados con la verdad para saber cuándo ha llegado ya a la tierra ese rayo y no esperar hasta que suene un trueno, que ya va a ser muy tarde, porque si esperas hasta que suene el trueno, el rayo ya va a haber caído y ya te va a haber engañado. Esa es la analogía que usa el Señor ahí en el capítulo número 10. Todos estos eventos tienen que preceder la venida del Señor, o sea, vendrán antes de la venida del Señor. No dejes que nadie te diga que el Señor vendrá primero, porque es una gran mentira. Satanás y sus ángeles caídos vendrán primero a engañarte si es que te dejas engañar, si es que no tienes el sello de Dios en tu mente. Pero si está sellada tu mente con la verdad, esa bestia no podrá engañarte. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a comenzar el capítulo número 11. El versículo 1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. ¿Saben lo que es esta vara de medir? Es un garrote, es una vara de corrección. Entonces aquí va a haber corrección para aquellos que adoran en el templo de Dios. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Los cristianos adoran en el templo de Dios. Aquí va a haber una vara de corrección, un garrote espiritual para corregir a este pueblo rebelde que no escucha la palabra de Dios, la rechaza, prefiere la mentira. ¿No creen que Dios puede hacer esto a su pueblo, a sus hijos, a los cristianos? Váyanse a Lamentaciones capítulo 2 y lean desde el versículo 7 al 9. Y aprendan lo que el Señor va a hacer con ese pueblo rebelde. Cuando suene la séptima trompeta, vendrá el Señor a derramar su ira sobre todo el que se haya dejado engañar de la bestia. Allí es cuando el Señor va a medir las obras de cada uno de nosotros. ¿Quién es quién? ¿Quién es genuino y quién es falso? ¿Quién es un adorador de Dios y quién es un adorador de Satanás? Porque ama la mentira. Apostatar de tu fe en Cristo es algo serio. ¿Tú crees que Dios va a estar contento contigo si viene y te encuentra adorando al diablo mismo? Claro que no. Va a estar muy enojado contigo. Por eso está escrito en Mateo 25 que esas vírgenes insensatas que saldrán a comprar aceite en esa hora cuando no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca, ellas van a quedarse afuera, no van a poder entrar en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque apostataron de su fe. Se dejaron engañar. ¿Y por qué? Porque no estaban selladas con el sello de Dios. ¿Y por qué no estaban selladas con el sello de Dios? Porque no estudian la palabra de Dios, no reciben la palabra de Dios, rechazan la palabra de Dios.
Prefieren creer en un rapto secreto al cielo antes de la gran tribulación. Bueno, seguimos con Apocalipsis 11. El versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, que viene a ser la mitad de 7 años. Pero recordemos que la gran tribulación fue acortada, ya ha sido acortada a 5 meses. El templo de Dios en Jerusalén está bajo el control de gentiles actualmente. No está bajo el control de cristianos, y así va a permanecer, y va a ser pisoteado, dice la Escritura aquí. Va a ser pisoteado por estos gentiles que no tienen a Dios, porque ahí se va a aparecer Satanás, y ellos van a estar adorando un Dios falso ahí en ese templo. O sea, va a haber blasfemia en ese templo. ¿Y por qué 42 meses en vez de 3 años y medio? Porque toda profecía dada en meses tiene que ver con la luna, con la noche, con las tinieblas, tiene que ver con Satanás. En cambio, toda profecía dada en días tiene que ver con los hijos de Dios, que son hijos de luz. ¿Y por qué Dios va a permitir todo esto? Este pisoteo del templo. Porque también en esa localidad, en Jerusalén, también va a haber salvación. ¿Por qué? Porque allí es cuando el Espíritu Santo va a hablar a través de los escogidos que van a ser entregados a las sinagogas de Satanás para dar testimonio, para predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces también va a haber mucha salvación, muchos gentiles, muchos engañados, cristianos que están engañados van a salir de ese engaño. Entonces también va a haber mucha salvación. Entonces todo tiene un propósito. Jamás Dios hace algo sin propósito. Y con la tecnología que existe hoy en día, no importa dónde hablen los escogidos de Dios, porque todo el mundo lo va a saber en cuestión de minutos. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cisilio. ¿Se dan cuenta que aquí la profecía es dada en días? Es porque tiene que ver con los hijos de Dios, hijos de luz. Este cisilio es un vestido que usaban cuando alguien estaba atormentado o estaba en aflicción, en tristeza, por ejemplo, de luto, ¿ya? Entonces el hecho que esos 2 testigos están vestidos de cisilio significa que ellos van a tener aflicción, tormento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la verdad. Bueno, pensemos por un momento, ¿quiénes serán estos 2 testigos? ¿Quiénes se aparecieron junto a Jesús en el monte de transfiguración? Moisés y Elías. Entonces es muy probable que estos 2 testigos sean Moisés y Elías. Bueno, cuando vengan, ahí vamos a saberlo con toda certeza. Pero lo importante es saber que ellos vendrán también a asistir a los 7,000 escogidos de Dios, o sea, a la elección de Dios. Todos los que conocen la verdad y siguen la verdad y guardan los mandamientos del Señor. Por eso cuando Satanás esté aquí, tendrá órdenes de no poder engañar a ningún escogido de Dios, ni atormentarlo con mentiras. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de Dios, la verdad en nuestra mente. Entonces Satanás no nos podrá engañar. Solamente podrá engañar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus mentes. Pero también Satanás tendrá órdenes de no poder matarlos físicamente a nadie. Entonces aquí vamos a ver que él va a mandar a matar a los 2 testigos. Y ese va a ser el error fatal de Satanás. Ese va a ser el mayor error que ha cometido en toda su existencia. Porque ahí es cuando va a venir el Señor Jesucristo a la tierra y el diablo, bye bye, va a ir derechito al abismo y ahí va a quedar preso por 1000 años. Gloria a Dios por eso. Continuamos con el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Captaron eso, hermanos? Dice que los 2 testigos están delante de Dios. Moisés y Elías están delante de Dios. ¿Serán ellos los 2 testigos? Estos 2 testigos son 2 candeleros, o sea que dan luz. Cuando vengan aquí a la tierra van a dar luz, verdad. Van a predicar la verdad. ¿Recuerdan las únicas 2 iglesias que fueron de total agrado para el Señor? Esmirna y Filadelfia. ¿Y lo que ellas enseñan? Enseñan quiénes son aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son de la sinagoga de Satanás.
Esas dos iglesias sí conocen quiénes son ellos y conocen que el Mesías que ellos están esperando, que Satanás, vendrá primero y vendrá a hacerse pasar por Jesucristo. ¿Enseña eso tu iglesia? ¿Enseñas eso tú? Si tu iglesia no está enseñando eso y si tú no estás enseñando eso, entonces no estás enseñando toda la verdad. Deja que el Señor te selle con la verdad para que no seas engañado. Y una vez sellado, ve allá afuera y predica esta verdad a todas las naciones. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Serán como dos dragones humanos estos dos testigos? Está escrito, ellos van a tener ese poder. Pero espiritualmente, también el fuego que saldrá de la boca de ellos, en sentido espiritual, será la verdad. Porque la verdad, todo el que la rechace, la verdad los va a condenar a la muerte eterna por rechazarla, por haber rechazado la palabra de Dios. En Zacarías 4, desde el versículo 11 hasta el 14, podemos leer sobre estos dos testigos. Yo les recomiendo que ustedes lean Zacarías 4, 11 al 14 en el Antiguo Testamento. Allá también en Segunda de Reyes 1:10 podemos leer cómo Elías pidió al Señor que descienda fuego del cielo para que destruya a sus enemigos. Vámonos un momentito para allá a Segunda de Reyes 1:10 y solamente vamos a leer lo que Elías pidió al Señor. Segunda de Reyes 1:10 dice: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Entonces ese mismo poder van a tener los dos testigos cuando estén aquí en la tierra. Estos dos testigos van a estar aquí en la tierra antes de la aparición del anticristo. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Dios va a estar con nosotros hasta el fin. Regresando a Apocalipsis 11, el versículo 6 dice: Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Lo mismo pasó en el tiempo de Moisés. ¿Se recuerdan? Las aguas convertidas en sangre. Pero recordemos, acá en el libro de Apocalipsis, las aguas son las naciones, los pueblos, las lenguas del mundo. Entonces, todo el que rechace el testimonio de los dos testigos va a morir espiritualmente. Estos dos testigos van a estar aquí antes de la aparición del anticristo, predicando la verdad. Y todo el que la rechace va a ser engañado y va a terminar adorando al diablo porque van a creer que él es Cristo. Fíjense ustedes cuán grande es la misericordia de Dios, que va a enviar a estos dos testigos para que den testimonio de la verdad, para darle la oportunidad a muchos que están siendo engañados, que salgan de ese engaño, que abran sus ojos espirituales, que reciban la verdad. Y gracias a Dios muchos van a recibir la verdad, pero también está escrito que muchos no la van a recibir. Se van a perder por rechazar la verdad. Estas señales fueron dadas a Moisés y a Elías en el Antiguo Testamento. Eso me lleva a pensar que Moisés y Elías van a ser los dos testigos. Pero eso es solo especulación de mi parte porque no está escrito. Continuamos. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí es cuando Satanás va a cometer ese error fatal, porque él tendrá órdenes directas de no matar a nadie cuando esté aquí en la tierra haciéndose pasar por Cristo. Pero aquí va a matar a los dos testigos. Eso va a causar que el Señor baje a la tierra. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Se dieron cuenta cómo el Señor llama a Jerusalén? La llama la ciudad de Sodoma y Egipto. O sea, porque allí hay muchas fornicaciones, hay abominaciones, hay maldad, hay blasfemia. ¿Y cómo sabemos que esa grande ciudad se refiere a Jerusalén? Porque también dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces el Señor nos está dando hasta la localidad donde se va a aparecer el anticristo.
No está dejando nada sin revelar el Señor, nos está revelando todo. ¿Dónde se aparecerán los dos testigos? En Jerusalén. ¿Dónde se aparecerá el anticristo? En Jerusalén. ¿Dónde serán muertos los dos testigos? En Jerusalén. Sella tu mente con esa verdad. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Y por qué sucederá esto así? Porque hasta el día de hoy hay ateos, incrédulos, anticristos, que alegan que el Señor no murió, ni resucitó, sino que fue drogado y fue puesto en la tumba, y en la noche vinieron los discípulos y se lo llevaron. Lo mismo van a estar diciendo esta gente engañada, esta gente que sigue a Satanás. Ellos no van a creer que los dos testigos van a resucitar. Uy, pero se van a llevar una gran sorpresa. Después de 3 días y medio, ellos sí van a resucitar. Y allí es cuando va a venir el Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el tiempo exacto cuando va a venir el Señor Jesucristo, y eso lo vamos a saber después que los dos testigos resuciten. La Escritura dice que nadie sabe el día ni la hora, y eso es verdad, nadie sabe el día ni la hora, pero la Escritura no dice que nadie sabrá el día ni la hora. Aquí lo vamos a saber. ¿Cuándo? Después de 3 días y medio, cuando los dos testigos resuciten, sabremos que ahí viene el Señor Jesucristo. Después de 3 días y medio que ellos estén muertos y resuciten, el Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con la verdad. El incrédulo y el impío no le gusta la verdad, se atormenta con ella. Entonces aquí van a estar ellos gozando de fiesta, parrandeando, porque los 2 testigos están muertos y ellos no van a creer que ellos van a resucitar. Nunca van a creerlo, porque no creen a Dios. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Claro, van a sentir temor porque se van a dar cuenta que fueron engañados. Esta palabra traducida temor en el idioma griego significa un temor paralizante. El mundo entero engañado va a quedar estupefacto, va a quedar asombrado, porque se van a dar cuenta que fueron engañados por el diablo. Y lo peor de todo, habrán adorado al diablo. Aquí ya han adorado al diablo. Entonces ya no van a tener cómo arrepentirse de eso. Lo único que les espera a ellos ahora es la ira de Dios. Ya vas viendo lo importante que es estar sellado con el sello de Dios en tu mente, con la verdad, para que no seas engañado. Sí, pero es que mi pastor nunca me enseñó eso. Sí, pero la culpa es tuya, porque tú tienes la Biblia en tu casa, pero está llena de polvo, no la estudias. No le das tiempo a Dios. Le das tiempo al trabajo, al fútbol, a los amigos, a la música, a la parranda, pero no le das tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Estudia su palabra. Deja que Él te selle la mente con su verdad, para que tú también seas un vencedor, una vencedora, para que tú tengas victoria sobre esa bestia. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Se dieron cuenta? Estos engañados en el mundo eran enemigos de los 2 testigos, o sea, eran enemigos de lo que ellos enseñaban también, de la verdad. Ellos rechazaban la verdad. ¿Y ahora qué les espera? Les espera el juicio de Dios. Han pasado 3 días y medio y ahora han visto a los 2 testigos resucitar e irse al cielo. Aquí va a sonar la 7ª trompeta ahora. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. La 10ª parte de la ciudad, que es un símbolo. El número 10 siempre simboliza los 10 mandamientos o la ley de Dios. Entonces aquí la 10ª parte de esa ciudad que se derrumba representa a todos los que están sin ley, sin los mandamientos de Dios. Y esos 7,000 hombres, ¿quiénes son? Ellos son los ángeles caídos
los ángeles caídos. En la Escritura leemos 7,000 hombres, pero en el griego original dice 7,000 nombres de hombres. 7,000 nombres de hombres. No hombres, sino nombres de hombres. Se está refiriendo a los ángeles caídos, que ellos también van a morir cuando el Señor regrese aquí por segunda vez. Ahí es cuando ellos son juzgados y son destruidos. Por eso mueren para siempre. En el libro de Romanos leemos que el Señor tiene 7,000 hombres reservados que no han doblado rodilla ante Baal, o sea, ante Satanás. Esos 7,000 hombres representan la elección de Dios. Y estos 7,000 hombres que mueren acá representan la elección del diablo. Para cada positivo hay un negativo. Así como hay 7,000 hombres, que es un número simbólico, que significa plenitud, simplemente, de hijos de Dios que sirven a Dios y que jamás han adorado a Satanás ni lo harán. Así también hay 7,000 hombres que le llaman hombres a los ángeles, porque son hombres celestiales, que también no adoran a Dios, sino a Satanás, y son fieles a Satanás, pues ellos aquí mueren para siempre. Versículo 14. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Este tercer ay va a ser el más dañino de todos. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el Señor Jesucristo viene a derramar su ira sobre todos los impíos. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben cómo también se llama esta trompeta, esta séptima trompeta, hermanos? Se llama la trompeta de Dios. ¿Por qué? Porque aquí es cuando Dios regresa a la tierra en el Hijo, Jesucristo. Lo mismo leemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Allí dice: el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel, el séptimo, y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí vemos cuándo viene el Señor Jesucristo, a la trompeta de Dios. ¿Por qué se llama la trompeta de Dios? Porque ahí es cuando Dios viene a la tierra, en el Hijo, en Jesucristo. ¿Ok? Así que no dejes que nadie te diga que la séptima trompeta no es la trompeta de Dios, que la trompeta de Dios es algo diferente, o que la séptima trompeta no es la última trompeta, o la final trompeta donde vamos a ser todos transformados. No dejes que nadie te engañe. La séptima trompeta es la última y final trompeta, es la trompeta de Dios. Ahí es cuando vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor, no para irnos al cielo con el Señor, para recibirlo. Y una vez que recibamos al Señor, vamos a reinar con Él aquí en la tierra por 1000 años. Bueno, seguimos con Apocalipsis 11. El versículo 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Tú que me escuchas también adora a Dios, porque el Señor en su infinita misericordia te ha revelado todo esto antes, para que no seas engañado, para que tengas victoria sobre Satanás. Versículo 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nunca pienses que Dios no está en control. Dios está en control de todo. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, los que están espiritualmente muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Escucharon lo que dice la Escritura ahí? Dice destruir a los que destruyen la tierra. No dice quemarlos en un infierno eternamente. Esa Escritura también dice que la ira de Dios vendrá cuando venga el Señor Jesucristo. Pero muchos están confundidos y enseñan que la ira de Dios es la gran tribulación. Eso es una confusión. La ira de Dios no es la gran tribulación. La gran tribulación viene primero y es la gran tribulación del anticristo. Es cuando el anticristo va a estar aquí engañando al mundo, diciendo que Él es Dios. Pero la ira de Dios
es la que se va a derramar cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces hay dos tribulaciones. La una es la gran tribulación que vendrá primero, cuando venga Satanás a hacerse pasar por Cristo. Y la segunda es la ira de Dios, que será derramada cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante poder discernir entre la verdad y la mentira, porque la mentira está enseñando que la gran tribulación es la ira de Dios. Por eso muchos quieren escapar en un rato secreto, porque no quieren pasar por la ira de Dios, piensan que van a pasar por la ira de Dios. Pero si tú pasas por la gran tribulación y te mantienes firme en la palabra de Dios y no adoras al anticristo, al diablo, tú vas a triunfar, tú vas a vencer. Y esa ira de Dios no va a ser derramada sobre ti. Solamente sobre los impíos se va a derramar esa ira de Dios. Así que no tienes nada de qué preocuparte ni nada de qué escapar. Tienes que perseverar aquí en la tierra hasta el fin, hasta el fin. Tienes que batallar ese Satanás cuando venga aquí a la tierra, porque ese es nuestro destino. Nuestro destino no es escapar del enemigo. Nuestro destino es batallar al enemigo y vencerlo, en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esos son señales de juicio. La ira de Dios se está derramando acá en la tierra, porque el Señor Jesucristo ha regresado a juzgar a las naciones, a destruir a esos que destruyen al mundo. ¿Escucharon dónde está el arca de su pacto? Está en el cielo, ya no está aquí en la tierra. A mí me da risa cuando veo programas de televisión donde dicen que han encontrado el acta del pacto o que la andan buscando aquí en la tierra. Estas personas no han leído Apocalipsis 11:19. No han leído la Biblia, no conocen la verdad. Porque si conocieran la verdad, no estuvieran buscando el acta del pacto aquí en la tierra. Ellos deben de saber que está en el cielo, como dice esta escritura. Entonces ahí se van dando cuenta cómo el mundo ignora la palabra de Dios porque no la estudia. Entonces se deja confundir del enemigo. El Señor dijo, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de la confusión. Estudiemos la palabra de Dios, porque en ella tenemos la verdad, y ella nos hará libre para que el enemigo no nos pueda engañar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos reveló? Lo más importante que nos reveló este capítulo 11 es que después de 3 días y medio, exactamente después de 3 días y medio, los dos testigos van a resucitar y va a regresar el Señor Jesucristo. Entonces, si vivimos en ese tiempo nosotros, ese evento, y eso esté desenvolviéndose ante nuestros ojos, vamos a saber exactamente cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Después de que esto suceda, obviamente, ¿no? Porque nadie sabe el día y la hora. Ahorita no podemos dar fechas ni decir, yo sé con certeza la fecha exacta. No, pero sabemos que 3 días y medio después de que ellos resuciten, los dos testigos, el Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Bueno, hermanos, con eso hemos terminado el capítulo número 11. Los invito a que me acompañen al estudio del capítulo número 12, porque va a estar muy, muy importante, muy interesante y van a ver unas cosas maravillosas ahí. Nos vemos en ese estudio del capítulo número 12. ¡Hasta pronto!